y compartir pantalla. Ahí me dicen si no se escucha mucho ruido, porque sí, esto de las visitas, sí hay un montón de gente acá afuera. Pero bueno, ahí me van diciendo si se escucha mucho ruido. Bien, entonces, como les había comentado que podían resolver este problema, es relativamente sencillo de los que ya estuvimos revisando. Entonces podemos ver que esto de aquí es lo que llamamos M. Esto de aquí es lo que llamamos N. Y ya habíamos dicho, todavía no lo demostramos del todo, pero de hecho eso también me había hecho falta, ¿verdad? Hacer esa demostración. Déjenme, igual, ahorita me voy a la parte de factor integrante para que alcancemos, seguro alcance a ver esta parte que sí es necesaria para la tarea. Y luego nos regresamos a esa pequeña demostración, ¿no? Entonces, lo que teníamos que ver es que la parcial de M con respecto de Y fuera igual a la parcial de N con respecto de X, ¿no? Y esto se cumplía porque ya habíamos dicho que lo que pedíamos es que M lo pudiéramos ver como una función que habíamos derivado con respecto de X. Y N era una función que habíamos derivado con respecto de Y, ¿no? Entonces ya sabemos que las derivadas cruzadas tienen que ser iguales si es una función bien comportada y continua y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a revisar la parcial M respecto de Y es igual a coseno de X más 2x a la y. Y la parcial de n con respecto de x es igual a la derivada del coseno más 2x a la y. Entonces se ve que sí se cumple. Bien, ¿no? Entonces ya tenemos la primera parte, ya vimos que sí es una ecuación exacta. Entonces decimos que nosotros sabemos que la parcial de una función phi con respecto de x es igual a y coseno de x más 2x a la y. Entonces, integrando, vemos que phi de x, y es igual a la integral de esto de aquí con respecto a x, porque es lo que nos queremos quitar aquí, ¿no? La derivada con respecto de x. Entonces aquí me va a quedar la derivada de coseno es menos seno, ¿no? No, perdón, no estoy derivando, estoy integrando. La integral de coseno es seno. Me quedaría y seno de x más x cuadrada a la y más una función que sabemos que tiene que depender de y, ¿no? Entonces ahora calculamos la parcial de phi con respecto de y. Eso es igual a seno de x respecto de y sería más x cuadrada a la y más h' de y. Y eso sabemos que debe ser igual a n de x, y. Por lo tanto, h' de y es igual a menos 1. Y h de y es igual a y. Entonces, por lo tanto, la solución general ya sería entonces esta de acá, ¿no? Y de x, y es igual a y seno de x más x cuadrada a la y más, perdón, es menos, ¿no? Menos y. Menos y. Y eso, como habíamos dicho, eso es igual a c, ¿no? Digo, de lo que habíamos hecho ya de demostraciones, ¿no? Entonces, esta sería la solución. Digo, no tienen mucho complicación estas funciones. Son sencillas, pero el problema, como ya habíamos dicho de los otros casos, es que son funciones muy particulares a las que se puede aplicar este tipo de operaciones, ¿no? Pero bueno, lo que nos había hecho falta, digo, eso creo que no hay mucho problema, revisar el factor integrante.
Entonces, en algunas ocasiones hay funciones que les podemos hacer exactas si de entrada no eran exactas, ¿no? Y va a ser de una forma como lo habíamos nosotros establecido para el caso de lineales, ¿no? Cuando no podíamos ver esta función como el producto de otras dos funciones, entonces lo que podemos hacer es multiplicar por una mu, ¿no? Entonces, multiplicando m de x, y más n de x, y por y prima. De manera general, ahorita lo vamos a poner que mu es función de x y de y, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner todo. N, x, y prima, y eso es igual a 0, ¿no? Entonces, como ya sabemos, lo que vamos a querer es que esto de aquí se comporte de alguna manera con esto de acá para, bueno, con las derivadas cruzadas, ¿no? Entonces, lo que necesitamos que mu está multiplicando a m, déjenme lo pongo así para que sea más fácil, más cómodo, que está multiplicando a m y sacamos la derivada con respecto de y, sea igual a mu, que está multiplicando a n, y sacamos la derivada parcial con respecto de x, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo para que sean exactas. Esto es, ya escribiéndolo de forma explícita, el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, entonces me va a quedar m por mu, igual estoy utilizando esta notación para poner las derivadas, más m por mu, y ese es igual a lo del otro lado, sería n por mu, para no poner tantos, n por mu de x más mu por n sub x, ¿no? Es lo que estamos pidiendo, ¿no? Entonces, despejando, entonces tendríamos, bueno, nada más para dejar todas las mu de un solo lado. Aquí, por ejemplo, puedo poner esta derivada y esta derivada de un lado, y lo otro lo pasamos para dejar la mu solita, ¿no? Entonces me quedaría m por mu de y menos n por mu de x, bueno, n sub x es igual a nx menos my por mu. Y ya, ¿no? Entonces, si se satisface esta condición, entonces vamos a decir que la función es exacta, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, de cómo tenemos definido la mu, podemos tener una infinidad de soluciones. O sea, podemos definir de formas diferentes varias mus y todas van a cumplir el hecho de que nos la haga exacta la función. Pero obviamente, pues con una que encontremos es suficiente. Podemos encontrar entonces, pues, mus específicas más sencillas, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar que mu solamente dependa de x o que mu solamente dependa de y. Vamos a pensar de entrada, nada más por simpleza, supongamos, que mu solamente depende de x. Esto implica, obviamente, que esto de aquí se debe hacer 0, porque la derivada con respecto de y de una función que solamente depende de x es 0, ¿no? Entonces, esto me va a quedar, déjenme lo pongo así, menos n, bueno, no, ya lo, lo paso para el otro lado, menos de x es igual a nx menos my por mu entre n, que esto es igual entonces a la derivada de mu con respecto de x igual a
ya voy a quitar el signo menos. Entonces me va a quedar la parcial de m con respecto de y menos la parcial de n con respecto de x por mu entre n. Fíjense, ese es un factor integrante. Podemos utilizarlo ya simplemente. Y si se fijan, obviamente aquí estoy pensando ya explícitamente que la función que voy a obtener solamente depende de x. También podríamos tener otro factor. Podríamos poner aquí, antes de hacerla, suponiendo es función de y, entonces voy a tener ahora que mu de y es igual a, esto de acá no cambia, nx menos my por mu entre m. Ya lo voy a dejar aquí, digo, ya se ve cuál es la idea. Como les decía, nos podemos quedar con cualquiera de los dos y cualquiera va a ser solución. Vamos a ver un ejemplo, nada más para ver cómo se aplicaría. Sí, resolver x más y cuadrada menos 2x y prima igual a 0. Bien, de entrada, pues ya saben, ¿no? Nos dan esta ecuación, tiene toda la cara de una ecuación que podría ser exacta. Tenemos que verificar si es una ecuación exacta, ¿no? Entonces sacamos la parcial de m con respecto de y. Esto es igual a 2y. Y la parcial de n con respecto de x, esto es igual a menos 2y. Entonces ya simplemente por ese signo menos ya podemos decir que no son iguales. Entonces tenemos que multiplicar por el factor mu y ver cómo se comporta, ¿no? Entonces ya directamente podemos utilizar esta ecuación y lo que vamos a tener es que factor integrante ya podría escribir como d mu y una vez a lo mejor este me lo llevo del otro lado, entonces me quedaría d mu entre mu y esto es igual a, bueno, una cosa que va a ser por aquí, dx, ¿no? Dx. Entonces vamos a irlo escribiendo. Entonces la parcial de m con respecto de y me va a quedar 2y menos la parcial de n con respecto de x me va a quedar 2y. Espérenme. La parcial de, sí, de m y de n. Sí, es que sería menos 2y, entonces me va a quedar aquí más 2y entre n, ¿no? Entre n que sería menos 2xy. Entonces, esto es igual a 4y entre 2xy con el signo menos de x. Entonces, este con este se va, el 4 con el 2 hace un 2 y esto es igual a menos 2 entre x de x, ¿no? Integrando. Entonces, de este lado me va a quedar, pues, logaritmo natural de mu es igual, de este lado me quedaría menos 2 logaritmo natural de x, ¿no? Y entonces ahora sí, esto, bueno, esto de aquí, por ejemplo, lo puedo poner como x a la menos 2, saco, bueno, un segundo, es que había cerrado el chat. Sí, bueno, sí, exactamente. El dx que teníamos, déjame lo pongo aquí. El dx lo estoy poniendo directamente acá, ¿no? O sea, estoy sacando la derivada de mu con respecto de x, como lo había puesto aquí, ¿no? Digo, nada más fue esa notación rara de subíndice, pero de ahí sale, ¿no? Y luego apliqué separación de variables.
aplico, bueno, me queda la derivada, el de x lo paso del otro lado, digo, yo sé que eso no es un abuso a lo mejor del lenguaje diciendo que lo paso, pero pensando en diferenciales lo podemos poner así, ¿no? De ahí salió el de x, más que de cadena, ¿no? Simplemente por la definición que teníamos aquí. Bien, entonces, ahora sí, ¿no? Aquí tenemos esta mu es igual a, digo esta mu, es logaritmo natural de mu es igual a logaritmo natural de x a la menos 2, ¿no? Entonces, esto implica que mu es igual a 1 entre x cuadrada. Entonces ya tenemos mi principio, mi factor integrante. Vamos a aplicarlo, ¿no? Entonces, aplicándolo, me va, déjenme la ilumino nada más para que no se me pierda con otro color. Esta de aquí se lo voy a aplicar, ¿no? Entonces, aplicando me va a quedar x más y cuadrada sobre x cuadrada. Aquí, ahí. X más y cuadrada sobre x cuadrada. Déjenme rápido, menos 2xy entre x cuadrada y' igual a 0. No, déjenme ver si no me equivoqué. 2xy, ajá. Bien, esta va a ser mi nueva ecuación. Sí, en general, estas que las ponemos así, siempre son separadas. Por eso le pedimos, de entrada también, que mi mu solamente dependa de x o dependa de y. Y siempre se va a resolver por este camino estas ecuaciones. De ahí partimos para poderla, bueno, para poderla definir de esta manera. O sea, ya de entrada dijimos, como solamente depende de x, pues la puedo poner a escribir de esa forma, ¿no? Obviamente podríamos encontrar alguna que dependa de x y dependa de y, pero va a ser muy compleja y si con esto nos basta, pues ya lo dejamos así. Pues sí, sin problema, estas siempre se resuelven por aquí. Bien, entonces ya la tenemos así. Vamos a ver si es exacta. A ver si es exacta. Entonces ya sabemos, ¿no? Sacamos la parcial de m con respecto de y. Pues aquí, en principio, digo, no, nunca me ha pasado el caso, pero lo que generalmente luego llega a suceder, que ahorita quería resolver un problema de esos, que pueda ser compleja. O sea, si ustedes, por ejemplo, ahorita veamos un problema, aplican esta y lo empiezan a resolver viendo cómo es M y cómo es N, y si se empieza a poner muy complejo, pues mejor no le seguimos por ahí, nos vamos a esta otra definición. De entrada, yo esperaría que no dependiera de las dos, porque así de aquí partimos de eso, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a suponer que no depende de las dos. Entonces debería darnos que siempre depende o de X o de Y. Podría ser una ecuación compleja para resolver, digo, la integral, pero de entrada sí yo esperaría. Nunca me ha pasado un caso donde lleguen cruzadas, pero no creo que llegue a encontrarse por cómo hicimos la definición. Entonces, sacamos, vamos a seguir viendo si esto es exacto, ¿no? Entonces sacamos la parcial de m con respecto de y entonces aquí me va a quedar, obviamente esto se va, y aquí me va a quedar 2y entre x cuadrada, ¿no? 2y entre x cuadrada y parcial de n con respecto de x, y este es igual a, bueno, de hecho, con este se me va, y ya me va a quedar, espérenme, así, aquí porque estoy haciéndolo con respecto a x, ¿no? Entonces aquí tengo 1 entre x, es que ya me había preocupado por el signo menos, pero no. Cuando saco la derivada de 1 entre x me va a quedar menos 1 entre x cuadrada, ¿verdad? Con este signo menos se me hace positivo y me va a quedar entonces 2y entre x cuadrada. Ahora sí, los dos positivos. Entonces ve que sí es exacta, ¿no? Entonces, bueno, podemos suponer que la parcial con respecto de x es igual pues a la nueva. Estamos ya trabajando con la nueva función, ¿no? Esto sería igual
x más y cuadrada entre x cuadrada. Y de hecho, si quieren también la parcial. Igual de este lado también podemos aplicar cualquiera de los dos, ¿no? Podemos resolver esta o podemos resolver esta de acá, ¿no? Que me quedaría menos 2y entre x. Entonces, por ejemplo, en este caso se ve más sencilla la segunda, ¿no? Pues resolvamos la segunda. Pero le digo, en cualquiera de los dos se podría aplicar, ¿no? Entonces, phi de x, y es igual a la integral, bueno, menos la integral de 2y con respecto de x. Obviamente, en este caso, como agarramos la segunda, integramos con respecto de y. Y esto es igual a menos 2y, así. 2y sobre x. Ajá. Es menos y cuadrada sobre x más h de x, ¿verdad? Ahora me va a quedar la función con respecto de x porque viene de una derivada con respecto de y, ¿no? Y entonces, la parcial de phi con respecto de x, igual la derivada de esta función de acá, ¿no? Que entonces me quedaría y cuadrada sobre x cuadrada, la derivada de acá, más h' de x, ¿no? Y eso tiene que ser igual a esto de acá, ¿no? Eso tiene que ser igual a déjenme ver dónde. Así. A 2. Así. No, espérenme. Sí, es que. Sí, esto tiene que ser esto de acá, ¿verdad? Y esto es igual a 2y entre x. Sí, ¿verdad? Sí, sí lo hice bien. Es más, h', sí. Y esto implica que h' de x es igual a. Claro, es que estoy partiendo del otro lado, ¿no? Ahora me tengo que fijar en esto. Sí, sí, claro. Porque me fijé en la segunda, ¿no? Partí de aquí. Sí. Y ahora estoy viendo aquí. Voy a tener entonces 1 entre x más y cuadrada entre x cuadrada, que eso ya lo tengo. Entonces, h' de x es 1 entre x. Por lo tanto, h de x es igual al logaritmo natural de x. Y phi de x, y es igual a esta de acá, ¿no? Menos y cuadrada sobre x más logaritmo natural de x, y eso es igual a c. Ahí está, ¿no? Entonces no hay mucho problema para resolverlo. Sí, sí quedó claro, no hay mucha complicación, ¿no? Para resolver este tipo de problemas. Todo Vale, bien, gracias. profe. Sí, sí. Bien. Entonces vamos a ver un segundo ejemplo donde podemos ver el caso que ahorita platicábamos, ¿no? A lo mejor uno que se empieza a ver que pues se queda medio feo el factor integrante y entonces podemos ocupar el otro. Resolver 2xy logaritmo natural de y más x cuadrada más y cuadrada, la raíz de y cuadrada más 1. Y' igual a 0. Entonces, de entrada, veamos si es exacta, ¿no? Tratamos la parcial de m con respecto de y. Igual ya sabemos, ¿no? Digo, en el caso pasado no lo puse, pero creo que ya es más o menos fácil ahí.
más o menos fácil de identificar, ¿no? La parcial de m con respecto de y, esto nada más sería 2, bueno, 2x por el primero más el segundo logaritmo natural de y. Y la parcial de n con respecto de x, ese está bien fácil, 2x. Bueno, aquí de claro se ve, bueno, se ve de plano que no es exacta, ¿no? Entonces podemos aplicar el factor integrante. Pero fíjense aquí, yo antes de ponernos a hacer cuentitas, del factor como lo tengo definido, de entrada aquí se ve que lo que tengan las parciales, bueno, las derivadas, y lo voy a terminar dividiendo entre n. Y este de acá lo voy a terminar dividiendo entre m. Entonces, aquí se ve que la función de n es mucho más complicada por esta raíz que tengo aquí, que tengo dos factores, digo dos términos, es mucho más complicado que m. Entonces, a lo mejor podría ocupar ese otro factor integrante, ¿no? Entonces, aplicando el factor integrante, en donde me queda que la derivada de mu entre mu es igual, déjenme, más luego revisamos, la parcial de n con respecto de x, de m con respecto de y, la parcial de n con respecto de x menos la parcial de m con respecto de y entre m de x, ¿no? Bien, entonces así, que rápidamente, ya así como lo tenemos, ¿cuánto vale mi factor integrante? Entonces, yo aquí ya lo voy a ir escribiendo. Digo, ya tenemos aquí las derivadas, ¿no? Tengo esta derivada, tengo esta derivada. Aquí se ve que esto con esto se me va a hacer un 1. Me va a quedar 2x aquí y me va a quedar aquí, lo pongo, entre mu, entre mu. La canción. Vale. Entre mu es igual a, entonces, n 2x menos 2x menos 2x logaritmo natural de y, ¿no? Entre m, que es 2x logaritmo natural, ay, perdón, 2x por y, o x por y, logaritmo natural de y. Entonces, el, de hecho es al revés, ¿no? Este me queda como positivo. Porque tengo aquí n y menos. Aquí queda con el signo menos, ¿verdad? ¿Sí? O lo copié al revés. N, sí, lo copié al revés, ¿verdad? Déjenme aquí, lo volvemos a... no, sí está bien. Porque este sí está como positivo con el UDM, entonces me queda nx menos my, así, sí estamos bien. Entonces, ya nada más me queda el 2x menos logaritmo natural, sí. Y esto sí es negativo, ¿verdad? Entonces, esto es menos 1 entre y. Sí llegaron todos a esto de ahí. Sí, vamos todos juntos.
Bueno. Bueno, igual, digo, nada más estoy haciendo echando el otro, bueno, la otra técnica, ¿no? Entonces, igual vamos a terminar este problema, si no ahorita vemos, ¿no? Traigo otro problema, si no, y lo podemos resolver. Entonces, esto implica, claro, y de hecho, esto de acá, y de hecho lo puse mal aquí, ¿no? Esto sería de y, porque estamos haciendo la derivada de mu con respecto de y. Estamos pensando que la derivada con respecto de x es 0, ¿no? Bien, entonces esto queda de y entonces ahora sí, esto de aquí ya tenemos que d mu entre mu es igual a menos 1 entre y de y. Aplicamos la integración, ¿sí? Que esto sería el logaritmo natural de mu es igual al menos logaritmo natural de y. Y entonces, esto implica que mu, ¿cuánto es? Ya nada más como para terminar este. ¿Sí? Digo, nada más sería integrar este. ¿Sí, sí se ve quién sería mu? Lo pongo exactamente, ¿no? Entonces, mu es 1 entre y. Bien. Entonces ya, igual que los casos pasados, pues lo aplicamos, ¿no? Aplicándolo. Pues aquí me quedaría 2, ya de una vez voy a quitar la y de aquí, 2x logaritmo natural de y, más, aquí me va a quedar, bueno, todo eso, x cuadrada más y cuadrada, ahí de y cuadrada más 1, entre y prima, y eso es igual a 0. Bien. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si sí es exacta. Entonces tengo la parcial. Digo, y siempre es importante que lo corroboremos porque a lo mejor ahí en algún caso bueno, nos pudimos haber equivocado y si nos seguimos, pues igual, ¿no? Vamos a llegar a un resultado, pero a lo mejor desde nuestro factor integrante pudo haber un error, ¿no? Pues se fijan, pues digo, regresando a la pregunta, se fijan aquí sí fue como esperábamos, ¿no? En el caso pasado, con esa relación que tenía, llegué a una mu que solamente dependía de x y en este caso llegamos a una mu que solamente depende de y. Entonces sí es como lo habíamos planteado, ¿no? Voy a buscar a ver si encuentro algún problema en donde, no digo, no sé si exista, pero voy a buscar a ver si existe un problema en donde quede la doble, que dependa de X y de Y. A ver si sí hay algo por ahí, ¿no? Nada más para que estemos seguros de que qué pasa en esos casos. Ya, vamos a ver si es exacta. Entonces ya, aplicamos las derivadas cruzadas. Parcial de M con respecto de X. Digo, parcial de M con respecto de Y. Es igual, entonces me va a quedar 2X entre y parcial de N con respecto de X. Entonces, todo esto se me va y nada, me va a quedar 2x entre y. Entonces, sí se ve que sí son exactas, ¿no? Entonces, ahora sí podemos ir resolviendo. Y podemos fijarnos, pues como decíamos, en cualquiera de las dos funciones, ¿no? Obviamente, pues de nuevo me voy a fijar en esta, que se ve que es mucho más sencilla, ¿no? Entonces, sabemos que la parcial de phi con respecto de x es igual a 2x logaritmo natural de y. Esto implica, ya haciendo la integral, que phi x, y es igual a x cuadrada logaritmo natural de y más h de y. Y ahora,
parcial de phi, ya lo demás ya es exactamente el mismo caminito, ¿no? Parcial de phi con respecto de y. Entonces voy a tener que esto es x cuadrada sobre y más h de y, h' de y, perdón. Entonces vamos al n, aquí tengo x cuadrada sobre y, entonces h' de y es igual a y por la raíz de y cuadrada más 1. Entonces, esto implica que h, bueno, voy a ponerlo, sí voy a ponerlo todo, integral de y por la raíz de y cuadrada más 1 de y con u igual a y cuadrada más de u igual a 2y de y ya, ¿no? Ese ya no hay mucho problema, este es igual a un medio de la integral de raíz de u. Entonces, phi de x, y es igual, ya rápidamente, a este, x cuadrada, logaritmo natural de y, más un medio, un tercio, ¿no? Un tercio de y cuadrada más 1 a la 3 medios. Y eso es igual a c. Pues bueno, son los casos que podríamos encontrar, ¿no? Que apliquemos un factor integrante o que apliquemos el otro factor integrante, pero la idea es, inténtenlo a lo mejor, buscar el factor integrante que dependa con respecto a x nada más, para ver cómo se vería. Y si se puede, ¿no? U de x. Ese sería uno, vamos a dejarlo ahí. Y vamos a poner otro tarea ahí mural, que sería resolver. Bueno, antes de que me vaya así, porque sí me fui como medio en banda. Sí quedó clara la metodología seguida para los dos problemas, digamos, que hicimos en este momento, ¿sí? Ok. Sí, es que luego ya me estaba yendo a lo que seguía y a lo mejor no había quedado del todo, ¿no? Entonces, nada más para terminar, que quede, bueno, que repasen lo que vimos. Entonces, resolver la ecuación 3xy más y cuadrada más x cuadrada más xy. Y' igual a 0. Entonces, bueno, nada más para que le echen un ojo, inténtenlo y cualquier duda pues, me dicen, ¿no? Si quieren, igual podemos partir de eso, pues hasta el viernes, ¿no? Sí, bien, entonces si no hay duda de esto, déjenme inicio, no lo voy a terminar todo porque ya en 15 minutos que nos quedan va a ser muy correteado, pero por lo menos empezar a plantear este problema de ecuaciones autónomas para explicar qué es lo que queremos ver. Como les había comentado, en realidad este tema me interesa más discutir sobre las soluciones, más allá de discutir sobre la solución, o sea, cómo obtener la solución, porque ese ya es algo que se puede. Ahorita lo escribo y van a ver que ya la solución ya ustedes podrían entenderla, pero más bien ir viendo cómo es el comportamiento. Como iniciamos en el semestre, muchas veces podemos encontrar un montón de información del problema como tal, sin siquiera resolver el problema. Entonces, por ejemplo, para los campos, bueno, la forma de que habíamos estudiado de graficando, ver cómo se comportaba, cómo se veía el comportamiento de la función, podíamos ya inferir cómo iba a ser la curva integral. Aquí va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a estudiar cómo está comportando la solución, vemos sus raíces, vemos su derivada, a lo mejor también podemos obtener información de la derivada como tal, sin que tengamos que resolver. Y ya al final lo resolvemos y vemos cómo se puede ver, ¿no? Entonces nada más déjenme lo planteo. Y bueno, escribo aquí ecuación autónoma. Sirve que también me voy a ir a ver
cómo van las... Es que tenía que venir a abrir un laboratorio, no sé si lo van a ocupar, pero cuando si entran en el laboratorio de acústica no lo vayan a romper. En autónoma y poblaciones dinámicas. Bien, entonces lo que me había hecho falta comentar la vez pasada exactamente que es una ecuación autónoma. Una ecuación autónoma va a ser una ecuación en donde la variable independiente no aparezca. Se les llama de esta manera nada como para diferenciarla de otro tipo de ecuaciones. Es decir, vamos a tener ecuaciones, tienen dy en dt igual a f de y. Así es como se van a definir, ¿no? Entonces no aparece la variable. Viene implícita aquí, ¿no? En cuanto estamos haciendo la derivación, pero de entrada a la función a la que está igualada no aparece, ¿no? Entonces esa le llamamos autónoma. Y nos sirve para modelar un montón de cosas. De hecho, con esta función ya estuvimos trabajando. La ocupamos para resolver el problema del crecimiento de una población, ¿no? Que habíamos puesto un problema a lo mejor. Primero pusimos muy sencillo, luego lo complicamos un poquito agregando depredadores y ahorita lo queremos complicar un poquito más nada más para ver cómo se vería. Esta función así, tal cual como la tengo, como si se fijan, como no depende de t, esta se puede resolver muy fácilmente por una ecuación separable. La paso el f de y del otro lado y ya me va a quedar de y entre f de y igual a dt, ¿no? Una ecuación tal cual separable, ¿no? Entonces, muy, muy sencillo. Lo que me interesa más bien es esto, ¿no? Ver la solución, que ya estuvimos también platicando sobre estos criterios de estabilidad y criterios de inestabilidad. Vamos a ver cuando una solución, o bueno, repasar cuando una solución es estable y cuando no es estable, ¿no? Entonces, nada más déjenme planteo la ecuación y ya la resolvemos con calma el siguiente viernes, ¿no? Y yo creo que ya ahora sí empezaríamos con esto de existencia de unicidad, ¿no? Que también se los estoy debiendo, ¿no? Entonces, bueno, planteemos, bueno, el primero, esto se puede aplicar para de una población. Sí, bueno, es que ahorita me quedé pensando que también les debo muchas cosas, pero yo espero que de esta semana no pase, ¿no? No vimos la demostración de las ecuaciones exactas. Nada más se los dije que ahorita resolvíamos un problema y luego hacíamos la demostración y me pasó, pero ahora sí, no pasa del viernes que veamos esa demostración y terminamos este problema. Y ya después, ahora sí, lo que les debo de existencia, ¿no? Entonces, esto se puede aplicar para el crecimiento de una población. Nada, sí, digo, igual yo sé que, o yo tengo la esperanza que igual lo vayan repasando ustedes y que no haya muchas dudas, pero por cualquier cosa que hubiera dudas en alguna, bueno, en alguno de los temas, pues mejor lo vemos y que todo quede más claro, ¿no? Pero ahora sí, sin falla, se los digo, ¿no? Para no avanzar más y que sigamos ahí con esos pendientes. Se puede aplicar al crecimiento de una población, pero como les decía, vamos a verlo una ecuación un poco más compleja, ¿no? Por ejemplo, nosotros habíamos partido de que teníamos una tasa de reproducción constante y se podían tener tantos hijos como quisieran y no se acababa el alimento, no había problemas de que ya estuvieran hacinados ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, eso es una simplificación de un problema real. Vamos a quitar esta simplificación y hacerlo más real, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar que si son poquitos individuos, que sí, tienen mucho espacio para reproducirse, tienen mucha comida y no pasa nada. Pero en cuanto van aumentando la cantidad de individuos, a lo mejor el espacio se va reduciendo y la cantidad va haciéndose menos, la cantidad de comida va haciéndose menos, ¿no? Entonces, pensaríamos en una tasa de reproducción que al principio sea una constante y luego vaya disminuyendo. Entonces, en este caso nosotros partimos de que dy, digo nada más para recordar, de dt es igual a r por y, ¿no? Es decir, ¿qué tanto se reproducen? Bueno, ¿qué tantos animales hay, no? Y esta r es la que la habíamos supuesto que era una constante. Partimos de esto ahora.
tomemos que dy en dt es igual a lo mejor una función, todavía no sabemos cómo es la función, vamos a llamarle h de y por y. Esa es la función que les decía, ¿no? Que podemos hacerla que dependa. ¿Quién va a hacer esta función? Esto lo podemos tomar. Pues vamos a pensar que, por ejemplo, al principio, como les decía, tenemos una tasa R menos A por Y. Por Y. Decía, esto de aquí, por ejemplo, al inicio, cuando Y es chiquito, no, este término no lo consideramos y nada más R es la constante de reproducción. Conforme vaya aumentando Y, entonces esta resta empieza a ser un poquito más significativa, de manera que llega a un punto a que esto se puede hacer negativo, ¿no? Y habría que ver qué significa que se haga negativo, ¿no? Entonces, esta va a ser mi función con la que yo voy a estar trabajando ahora. Obviamente, con A mayor que 0, ¿no? Ahora, esto igual R menos AY, lo podríamos reescribir. Esta es la ecuación logística, ¿no? De entrada. Y esta ecuación se utiliza mucho para estudiar exactamente el comportamiento de poblaciones, ¿no? Bueno, en biología sí la llegan a utilizar mucho, es muy, reporta muy bien los resultados de cómo se comportan las poblaciones, ¿no? Pero esto, como les decía, lo podemos reescribir como dy en dt, igual, nada más como para que lo veamos de forma más fácil para cuando lo querramos resolver, bueno, y además para otra, otra situación, ¿no? Déjame lo pongo, R por 1 menos y entre k por y, con k igual a r entre a. Entonces, esto si se fijan, escrito de esta manera, yo ya puedo analizar cómo está comportando lo que está en el paréntesis, porque esto de aquí ya lo puedo ver como una asíntota, ¿no? En algún punto podría tener un comportamiento asintótico, depende cómo sea K y cómo se comporte Y. Ya si se fijan aquí, voy a tener además de verlo de esta manera, bueno, lo podía ver desde acá, pero viéndolo así, voy a poder, por ejemplo, estudiar las soluciones las soluciones de equilibrio. Ya sabemos que las soluciones de equilibrio me va a dar cuando la derivada de y con respecto a t sea igual a 0. Entonces aquí podemos ver que existen dos soluciones de equilibrio. Cuando r es igual a 0 y cuando y, bueno, sí, cuando r es igual a 0, pero eso no tendrá sentido. Me preocupa más cuando y sea igual a 0 y cuando y sea igual a k. Van a ser las dos condiciones de equilibrio que podemos encontrar. Y vamos a ir haciendo este análisis. Aquí, por ejemplo, si se fijan, yo ya nada más termino con esta gráfica para no corretearlo más. Si se fijan, si yo grafico esta ecuación que tengo aquí, perdón, esta ecuación que tengo aquí, esto se ve que es una parábola que va hacia abajo. Tengo aquí y menos y cuadrada sobre k. Entonces, con este menos y cuadrada, y además ya vimos que cuando y es igual a 0, la función vale 0, y cuando y es igual a k, la función vale 0 también, ¿no? Entonces yo podría graficar una cosa así. Esto es k, y esto es 0, ¿no? Aquí va a ser un punto que, bueno, luego platicaremos de él, ¿no? Y entonces aquí es lo que, por ejemplo, estoy graficando aquí y, que va a ser una cosa interesante. Ahora tenemos ya en el eje horizontal, que se le llega a conocer como línea fase. Nos estaba explicando cómo se comporta y contra dy, que es mi función, en dt, ¿no? Entonces es interesante como ver cómo podemos estudiar esta gráfica y contra dy, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer ya en la siguiente clase, ya aquí lo termino, ver cómo se está comportando, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un comportamiento positivo en todo este comportamiento entre 0 y k. Va a ser negativo, bueno, para valores menores que 0 no me interesa tanto, como para valores mayores que k, que también va a ser negativo. Entonces, ¿qué significa que esto sea negativo? Aquí tenemos entonces positivo, positivo. Aquí tenemos un punto
pues un punto en donde la derivada se hace 0, pero estamos graficando la derivada ya como tal, ¿no? Entonces sería como la derivada de la derivada. ¿Qué significa este punto? Este punto donde está. ¿Cómo puedo ir analizando la solución a partir de esta gráfica? Es lo que nos va a interesar, ¿no? Y cómo puedo ir también analizando con respecto a la derivada. Ya sabíamos que, por ejemplo, esa derivada nos da criterios de concavidad y ese tipo de cosas. Entonces vamos a ver cómo lo analizamos, ¿no? Sin llegar a resolver. Digo, lo podemos resolver al final. Si se fijan aquí, esta, como les decía, pues ya es completamente separable, ¿no? Entonces, hacemos un poquito de análisis de esta función, de la derivada, calculamos la solución tal cual y bueno, y ya nada más concretamos eso, ¿no? Y ya. Déjenlo, lo voy a dejar hasta aquí porque les digo, ya en 5 minutos no me da mucho tiempo para terminar esto de acá. Y entonces el próximo, insisto, bueno, más bien repito, esta semana no dejamos tarea, porque no vamos a tener mucho tiempo para avanzar en más temas. Y el próximo viernes termino todo lo que les debo, ¿no? Este problema, la deducción de las exactas, y empezamos, no creo que terminemos, pero empezamos a retomar lo que les debo del teorema de existencia y unicidad. Entonces, bueno, si no hay dudas más que nada en este criterio, en esto de factor integrante de ecuaciones exactas, nos vemos el próximo viernes para seguir con este otro nuevo tema. A ver, déjame rápido, lo leo. Pues ahí sí tendríamos que ver, por ejemplo, tu problema en particular, ¿no? En general, por ejemplo, déjame ver este de aquí. Sí, en general, si no se puede despejar, pues sí conviene ponerlo de forma implícita, como este. No sé, habría que hacer un poquito de álgebra. A ver si se puede. Este por acá, creo que este era más sencillo. Este de acá sí, sin problema lo podemos despejar, ¿no? Bueno, sí, este se podría sin problema despejar. Sí, siempre que lo pongas como solución implícita, pues digo, si lo puedes quitar la parte implícita, pues puedes hacer todo lo que dices, ¿no? Si no, si lo dejas como forma implícita, a lo mejor te podrías ayudar de momento por las gráficas. Como sea, ahorita no estamos. Sí, no, entonces déjalo en forma implícita. A lo mejor puedes acompañar tu problema con una gráfica de forma que se quede clara. Digo, no estamos en un problema en una clase de ver si sabes despejar o no. Suponemos que sí se puede y que en algunos casos puede quedar muy fea, ¿no? Pero si lo dejas de forma implícita en el problema con la gráfica y a lo mejor eso te ayuda también para ver, como dices, ¿no? La rama en donde está viviendo la solución, ¿no? Para ver dónde están las asíntotas verticales y todo eso. Pero sí se pueden apoyar con eso. Igual yo ahorita le comento a Luis y a Fernanda para que no haya duda. Nada más, ¿alguna otra? ¿Ya era todo? Sí, perdón. Sí. Entonces, igual con la tarea. Se nos pregunta que demos el intervalo en donde está definida la solución con valor inicial. Entonces, ¿eso implica que demos, digamos, todos los intervalos donde existe la solución o solo en el que existe nuestra solución? Bueno, nos da nuestra condición inicial. A ver, déjame un segundo, déjame lo leo bien para que no te vaya a contestar algo que no. Estás hablando del, Sí, la al tarea del uno, ¿no? Ajá, sí. Sí, donde está definida nada más. O sea, por ejemplo, aquí que tenemos que y0 es igual a 1, en ese caso, digo, no lo recuerdo la solución, pero en ese caso te quedas, por ejemplo, con toda la rama que esté en los positivos. Si existe una positiva y negativa, nada más te quedas con toda la solución positiva. Sí, nada más es ese intervalo. ¿Sí, era esa la pregunta? Sí, justamente si tenemos eso, entonces nos damos el intervalo donde está la rama de nuestra solución, ¿no? Sí, sí, igual el otro es Ok. positivo. Nada más el que sí tendrían que ver, por ejemplo, a lo mejor ahí sí tendrían que ver casos. Digo, supongo que sí lo he resuelto, pero no me acuerdo ahorita. El inciso D, porque como tenemos una constante nada más, pues esa constante puede ser positiva o negativa, y entonces ahí sí podrían a lo mejor ustedes dar casos, ¿no? Si tomamos que C es positiva, entonces estaría aquí, si tomamos que C es negativa, estaría acá, ¿no? Nada más. Los demás sí son directo como va. Y si no se puede, pues no se puede, ¿no? O sea, también podría haber un caso en donde esa condición inicial no se pueda sustituir, ¿no? Por ejemplo, ahí que tengamos un 0, esa que les comentaba. Si llegan a una solución como 1 entre x, pues ustedes tienen que medio argumentar con relación al este teorema de existencia que pues ahí no se puede tener una solución, ¿no? Porque no es continuo y tal, ¿no?
en caso de que suceda. Ya, ya no hay más dudas. Bueno, si no hay ya dudas de, bueno, de la tarea o de lo que vimos hoy o de lo que vamos a ver, pues nos vemos entonces, como les decía, el viernes. Sale, nos vemos, hasta luego.